momento. Llega el momento en donde seguimos esta novela medieval casi. Claro. Donde seguimos paso a paso la historia mundial, donde hemos quedado con el fin de la Guerra de los 100 años y ahora entramos en otro capítulo de la historia, continuadito nomás. Señoras y señores, con ustedes el doctor Julio César Ferro. Fuerte el aplauso. ¿Cómo están? ¿Cómo le va? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo le va, Troesma? Muchas gracias nuevamente por estar acá. Muy bien. La verdad que un gustazo. Muchas gracias. Para nosotros un gusto también. A ver, ¿cómo pasó su cumpleaños primero? Bien, muy bien. Tranquilo hasta ese momento. Había cerrado una etapa Bien. Importante de mi vida la noche, el día anterior, y al día siguiente con una noticia imprevista, pero obviamente muy bien recibida, ¿no? Muy bien, me parece bien. Así que... ¿Regalos? Sí, bien, bueno, bien. Aparte, Sí, justamente. no, realito. Justamente. La onda, no, pero no. Claro. No, oportuno que. Claro, bien. No, aparte. Choque. Aparte de lo. Eso sí que qué regalito, ¿eh? Sí, no. Pero no, feliz. La verdad, cuando tuve la oportunidad de tenerlo a mi pequeño hijo, porque es muy chiquitito, es así, Claro. todavía no tiene el peso, por eso justamente se lo sacó antes. Se esperaba para noviembre, para la segunda quincena de noviembre. Realmente sentí una situación que no... Es muy particular, hay que sentirla. Hijo varón. No, varón sí, Adriano se llama. Adriano, qué buen nombre. Adriano Ferro a secas. Ahí está. ¿Para qué más? ¿Para qué No, más? ¿para qué? Adriano No, la tiene el nombre bastante ya está. peso. Ya está, ahí ya ¿Sí? está. Listo, chao. Hay que ser austero hasta en eso, ¿no? Claro. Hay que pagar Viste, le ponen 3, 4 nombres, no, Claro, no. porque así Que es la tenga su gente. personalidad. Es gratis, sí, ponele 3. Claro, algo así. Hoy ya se ha vuelto costumbre, por suerte, un nombre. Un hito. Solo nombre. Y no ponerle el nombre tuyo. ¿O vos querías? No, porque yo ya vengo heredado ahí. Mi papá ya es Julio César y Vos ya sos Julio yo César. entendí que ya está bien. Ya está. Ya era momento de darle su sello No, pero personal. aparte, si vos le ponés el mismo nombre, después Julitito le van a decir. Sí, claro, ya cada vez más diminutivo, ¿no? Porque encima después lo bueno que tiene eso es heredarle el cinto. JF, ¿viste? Ah, la bebida. Claro. Sí, nosotros usábamos eso. De cobre, ¿eh? Nosotros usábamos eso. No, pues, se usaba Mirá mucho lo en que ese. piensa, ¿De verdad? heredarle. Ese te queda, pues, te queda el sellito también. Sí, se quedó, sí. Ya, de paso. Sí, no, bueno. No, bueno, pero está bueno que tengan su propia identidad. Sí, Ya. pensé en eso y dije, bueno, Démosla con obviamente. Si hay que comprar un cinto, comprémoslo. Sí. Vamos con otro nombre. No, no hay Tal problema. cual. A esta altura. Tal cual. Bueno, hoy Así que vamos bien, a hablar muy bien. acerca Felicidades, de doctor. Muchas gracias, Mucha muchas gracias. felicidad. Gracias. la vida de una mujer. Antes de eso, Sí. se mantiene lo de mañana, ¿no? Sí, claro, no. Porque mañana es importante. Mañana tengo que llevar pañales. El me dice. evento mañana. 20 horas. Bien. 20:05 tenemos que estar ganando la calle ya. Bien. A la miércoles. Partiendo hacia, Me parece muy hacia el bien. lugar ahí. No digamos dónde, pues nos van a ir a buscar. Nos van a ir a Claro, buscar. para la foto y todo eso, usted sabe cómo. exacto. Ahora sí, bloque de historia como para cortar. Llega el momento decisivo en la historia mundial. Estamos hablando de la aparición de una de las primeras heroínas, podemos decir, de la historia. Sí, podemos decir, sí. Juana de Arco, que viene. En un mundo de hombres Sí. aparece justamente la gran Juana de Arco. Le Guricé, como le decían. No, La Pujol, la doncella. la doncella. La Pujol, así era. En el marco el apodo de ella. de la guerra, como para darle continuidad, de los 100 años de la que Sí. estábamos hablando en, Sí. la semana pasada. Juana de Arco, ¿dónde aparece? ¿Cómo y dónde aparece? Ahí está. Bueno, se cree que Juana nace aproximadamente, no hay registros claros, hacia el año 1410. ¿Por qué digo esto? Porque cuando ella es interrogada en el juicio, que después finaliza lamentablemente con su muerte en la hoguera, al ser interrogada por la Inquisición, ella dice que tenía 19 años. Y esto fue en el año 1429. Entonces se entiende que, más allá de que no hay registros, habría nacido hacia 1410 en una localidad llamada Domremy, en Francia, ¿no? Obviamente, con ese nombre. El apodo que ella, que le dan a ella luego es la Pucelle de Orleans, la doncella de Orleans, por haber sido directa protagonista de esta batalla a la que luego vamos a llegar. Ustedes recuerden que cuando hablamos de la batalla de Agincourt,
cuando Enrique V derrota al gran ejército francés, lo extermina prácticamente, eso se produce en 1415. Bueno, 5 años antes habría nacido Juana. El escenario era este. La Guerra de los 100 Años empieza en 1337 y su primera parte finaliza en 1380, cuando aparece ese gran líder, el condestable. ¿Se acuerdan del condestable? Claro, el conde que era estable. Que era estable, exactamente. Estaba ahí. Bertrand du Guesclin. Bueno, derrota a los ingleses y los manda de vuelta a la isla. 20 años después, Enrique V, el joven rey francés, inglés, cruza nuevamente el Mar del Norte, el Canal de la Mancha, y toma la región de Normandía a través de Agincourt. Bueno, Juana en ese momento era muy chiquita, tenía 5 años. Pero, ¿qué pasa? Había nacido en el seno de una familia de campesinos, trabajaba la tierra, ayudaba a los padres en trabajos de la tierra, cuando en ese momento el inglés toca suelo francés y, digamos, ataca todo el poblado francés en represalia por lo que había sucedido cuando Guillermo el Conquistador invade Inglaterra en el siglo XI, en el año 1066. Lamentablemente la familia de Juana es, a los ojos de ella, destrozada por una partida de soldados ingleses que abusan de la hermana. A ella la ponen en un cobertizo, queda escondida, pero puede observar todo el movimiento. Ella, creo que se cree en la historia que nunca se recupera de ese shock terrible que fue ver, siendo tan chiquita, tan pequeña, la desaparición física de su familia. Queda a cargo de unos tíos medio malos, tipo los tíos de Harry Potter, así, ¿no? Le trataban mal, que lo tenían ahí, bueno. Y Juana ya empieza a manifestar visiones superiores, digamos, ¿eh? Obviamente se entendía o se interpretaba que Juana, esto era producto del shock nervioso, del trauma tremendo, que obviamente en esa época no existía la psicología, ¿no? Claro. Entonces la llevaban a la iglesia, el sacerdote decía, no, que no hay que hacerle estas, son cosas de criaturas. Bueno, la cuestión es que Juana ya desde muy chiquita manifestaba que ella tenía conexiones con seres superiores, con la Virgen, con Santa Catalina de Alejandría, con el propio arcángel Miguel, que le dice en un determinado momento que ella va a ser la mujer que iba a liderar al ejército de Francia, iba a expulsar a los ingleses para terminar con este conflicto tremendo que ya llevaba 80 años a esa altura, ¿no? Mientras ella tenía estas visiones, ¿cómo transcurría su vida? Porque, a ver, una cosa es que tener una orden, digamos, che, vas a conquistar el desierto con un ejército, pero otra cosa es que se vaya formando ya para eso también, o sea que... Claro, porque vos nos decías 19 años cuando la agarra la Inquisición, muy chiquita. O sea, ella había terminado todo a los 19 años. O sea, claro, exactamente. Pero, a ver, eso es lo que te quiero decir. ¿Dónde estudia? ¿Dónde se entrena? La Porque formación es mujer militar. también. Ella era una chica adolescente, campesina, analfabeta. No tenía ningún tipo de formación, no sabía leer, no sabía escribir. Era devota ferviente del catolicismo. Y ella insistentemente desde los 14, 15 años pedía que le consigan una entrevista con el delfín Carlos VII. Ustedes recuerdan cuando hablamos de Carlos VI, el rey anterior, que había tenido episodios de demencia. Bueno, este fue apartado del trono de Francia y entre el duque de Orleans y el duque de Borgoña eran los regentes del trono de Francia, que a su vez peleaban para poner a su candidato en el trono, dado que Carlos VI no pudo tener hijos. ¿Qué pasa? Claro, y Carlos VI es el que había mandado al otro tarado que no le dio bola. Exactamente, en la batalla de Agincourt. Bien. Dejado de lado, digamos, obviamente, los duques regentes de Orleans y de Borgoña buscaban colocar al nuevo candidato al trono. Justamente el candidato del duque de Orleans era el delfín Carlos VII, que era el heredero legítimo al trono de Francia. ¿Qué es el delfín? ¿Qué es el delfín? El que está por el príncipe que todavía no ha sido coronado rey. Bueno, entonces Juana insiste sin salir de la localidad de Domremy, hasta que consigue que uno de los varones, uno de los señores de la región, que vaya uno a saber por qué razones, como que cree en ella, le dice, bueno, yo te voy a llevar a la corte, te voy a llevar a Rouen, que era la ciudad donde estaba el delfín, y te voy a tratar de conseguir una entrevista con él, y bueno, y ahí vos decirle lo que vos tanto tenés ganas de decirle. Juana se prepara para ese momento. Ella no tenía ningún tipo de instrucción militar. Ella conocía el campo y conocía las labores de una chica campesina que en su momento ayudaba a sus padres, nada más. Se da esa reunión con el delfín. Ya los franceses habían probado con generales, con almirantes,
de todas las maneras. Podían por arriba, no por abajo. estaban, los ingleses los venían derrotando batalla tras batalla, tomando totalmente represalia y venganza por los 400 años que los franceses los dominaron. El Delfín, que era un joven, tenía mucha preparación, estaba preparado, fue un buen rey Carlos VII de Francia posterior. Vaya uno a saber por qué razón cree en ella. Ella le dice que ella había sido enviada por Dios a través del arcángel Miguel para para liderar el ejército de Francia y permitirle gobernar a él como Carlos VII. Mira. Bueno, le gustó al muchacho, ¿no? Claro, esa le gustó, po. Le gustó. Pero ¿qué pasa? El alto mando francés, que habían sido educados en las mejores academias militares Sí. que existían, no podían dar en el clavo para derrotar a los ingleses. No le cayó para nada bien que aparezca una chiquita, adolescente de 19 años. No, pará, no tenía 19. ¿Cuánto tenía ahí? Tenía 19 La años. reunión con... Todo esto pasa en un año. En un año pasa, yo pensé que tenía un par de años. Todo esto pasa en un año. De 1428 a 1429, que es el momento en el que ella es quemada en la hoguera. A la En perpetua. un año pasa esto, es increíble. Mira. Bueno, la cuestión es que el rey, llevado a la perfección actoral, a mi criterio, por John Malkovich en la gran película de Luc Besson, que era el marido de Mila Jovovich. Luc Besson, el gran director francés, la lleva a su esposa, que era una modelo, una top model ucraniana, que luego se convierte a partir de allí, ahí el amigo va a poder decirnos, se convierte en una gran actriz. Sí. Mira, Jovovich era una top modelo, una modelo era. Que hace de Juana de Arco. Hace de Juana de Arco Preciosa. en una película. Hizo toda la saga de Resident Evil. Después hizo la saga de Resident Exactamente, Evil. esa gran actriz. De fondo escuchan ustedes a Franco. Sí. Franco, exacto, sí. Que No en sé lo estos de días fue la conmoción porque la hija es total y absolutamente idéntica. a ella. Sí, dice que la saga Resident Evil la puede seguir, así que puede haber Tranquilamente. o Juana de Arco 2. Mira vos, bueno, John Malkovich hace en esa película de Carlos VII, el delfín, ¿no? Un delfín traicionero, ahí por lo menos de acuerdo a lo que... bueno, sí, en realidad pasa eso. Bueno, ahora vamos a llegar a eso. Vamos. Lo convence y ¿qué pasa? ¿Qué pasa? En ese momento la ciudad de Orleans, un castillo, un bastión francés, estaba siendo sitiada por los ingleses. Si tomaban Orleans, prácticamente perdía Francia 2/3 de su enorme territorio a manos de Inglaterra. Cada vez le iba quedando el pedacito final del sur, digamos, de Francia, ya casi en la frontera con España, del lado del País Vasco, digamos, ¿no? Entonces era esencial que se derrote a los ingleses y que se gane una batalla después de 10 derrotas consecutivas. Ah. Por cuestiones que no quedan bien claras por qué razón, le concede el mando el delfín a Juana del ejército. Y peor no va a ir, mandala a la pendeja. Bueno, dale. algo así. No, yo creo que le habrá creído un poco la parte Mística. ¿no? Claro. Y antes eran muy fuertes. Eso era en ese periodo de tanta oscuridad y de tanta superstición. Lógico. Todo tipo de señal celeste, si se Divina, quiere, claro. terminaba siendo Claro. una Y manifestación. de de Dios. hecho, no es tan descabellado, tipo, yo le voy a creer, digamos. Ahora yo pregunto De esto. última no nos puede ir peor. Ahora yo digo esto, los ingleses también eran católicos hasta ese momento. Claro. Hasta la reforma protestante de 100 años posteriores, cuando aparece Lutero. ¿Y por qué tenía que ganar Francia, digamos? Porque Anga vos sos de Sí, Dios, no, yo no soy de católico, Dios. pero los dos son- Todos no somos de Pero Dios. bueno, está bien. Lo ven que hablar. Exactamente. Bueno, pero eso es lo que pasa. Sí. Juana se pone al frente del ejército de Francia e inexplicablemente derrota en esa batalla. Cuénteme esa batalla, por Dios. Era el sitio. Se levanta el sitio. Ella es herida con un flechazo tremendo delante de todos sus soldados. Ella rompe la flecha, es tratada rápidamente por los médicos y vuelve a la batalla. Y eso le genera a los ya... Ahí si no la respetaban, la claro, empezaron a exactamente. respetar, ¿eh? Ah, está. Los derrotados franceses en ese momento se levantan y atacan y destrozan al ejército de Lord Talbot, que era el que estaba asediando el castillo de Orleans. Se mantienen unos días más y a la semana se retiran. Raúl Talbot. actor, Lord Talbot, exactamente. No, ese está ahí. El veterano comandante de 70 años que había peleado en Agincourt con Enrique V, uno de los varones de Enrique V en ese gran triunfo que ya contamos en la semana anterior. Sí. En ese momento, como reguero de pólvora, corre por toda Francia la noticia de que apareció una heroína. Sacó la flecha Claro. y todo. Pero creo que Pero también, encima bueno, van ahí andando, está, ahora ¿viste? Eran entiendo. 3 flechas en el pecho y se sacó todo. No, pero ahora entiendo, porque quizás lo que le hacía falta también a ese ejército era alguien que los comande, que tenga un poco de... De sangre. Sí, viste, que no sea que se va y se esconde. Sí, claro, generalmente los reyes no iban a la batalla
salvo algunos reyes puntuales como Ricardo Corazón de León y algunos otros que iban al frente, como se dice. Claro. Siempre estaban en una colina, observando, protegidos. Claro, este ni siquiera dando se arriesga órdenes. por nosotros y de repente Y viene... aparece Juana, se liga un flechazo en el pecho, se lo saca, siguen la batalla sangrante y terminan ganando una batalla clave, trascendente. Claro, ahí vos le ponés más onda. ¿Cuánto contra cuánto? Y bueno, era un sitio, no se podía determinar. No. Él quedó con los 25.000 contra los Claro, 5.000. claro, porque ya veo ya que eran 300 de todo ya era y más le parejo. ganaron encima. Pero aparte de eso es un poco de humor, porque si ahora no pueden No calcular... podemos saber cuántos son. ¿Qué vas a ver en ese Era- momento? Le Juané. Era lo que corría. Eran más parejos ahí. Qué grande los Le Juané. ejércitos. Le Juané. Sí. Sí. Eran más parejos los ejércitos que en esa batalla que contamos, que sí hubo Claro. una gran diferencia, que termina ganando. Porque eso más también te débil. mata el autoestima. ¿Y qué te enemigo. parece? Cuanto vos más soldados tenés. Bueno, esto también habrá pasado lo mismo, nos ganó una gurisa, o sea, Bueno, ahí está. tremendo. Pero, Está tildado. ¿qué pasó? Así dijo la gente de Inglaterra. Nos ganó una gurisa. Sí, pero Y nos ha ganado una gurisa. ¿Y qué dijeron los, Le gurí. los franceses? ¿Qué dijeron? ¿Qué? Nos está liderando una gurisa. Claro. Entonces ahí se generó el problema. Pero ¿qué pasa? Ella le prometió al rey que en la catedral de Chinon él iba a ser coronado rey como Carlos VII de Francia, y efectivamente al poquito tiempo pasó eso. Entonces viene Juana y le dice, vamos a ganar, yo voy a derrotar a los ingleses y usted va a ser el rey. El delfín que venía peleando contra otros candidatos, otros galanes que querían ir al reino de Francia, el reino más poderoso de toda Europa, Tremendo. ¿no? Entonces ahí... Y vos jugás al 78, le dijo a uno, Y se bueno, fue. exactamente. Porque mezclaba todo. Estaba tirando datos a dos ¿Cuántas manos. batallas ganó? Esa fue la primera. Bueno, esa y ahí fue la como que- primera. A partir de allí hay una serie de campañas. La campaña del río Loira, no sé cómo se dirá en francés, habría que buscar ahí, donde ella en 2 o 3 batallas consecutivas va derrotando a los ingleses. Los va poniendo en retirada directamente. Ah, no la pueden parar. No la pueden parar, no pueden parar el aluvión del nuevo ejército de Francia. El mismo pero nuevo, digamos. Con el ímpetu que tenían después de haber derrotado en Orleans el gran sitio de Talbot. Entonces, ¿qué pasa? Por un lado, no solo la noticia recorre toda Francia, cruza el Mar del Norte y llega a Inglaterra. Y llega a oídos del rey, quien desesperado da la orden, hay que matarla como sea. ¿Quién es? ¿De dónde salió? Hay que perseguirla y matarla como sea. Pone precio a la cabeza de Juana. Y por otro lado, el enorme, digamos, prestigio que adquirió Juana en ese año, entre 1428 y 1429, le generó dentro de los propios franceses una tremenda envidia, una tremenda actitud de egoísmo por parte de los mismos generales que no tenían cara para explicar cómo habían sido derrotados tantas veces. Y vino esta vino y esta. cambió la Y situación. apareció acá una advenediza, sin instrucción militar, sin formación académica, analfabeta, y resulta que terminó liderando al ejército francés en 4, 5, 6 batallas consecutivas donde era triunfo tras triunfo. Se hubiera puesto la cintita roja. Bueno, claro, La envidia. claro, pero ella seguía sosteniendo que tenía visiones, que tenía manifestaciones. ¿Qué pasa en ese momento? No Tanto tenían del lado todos los de- remises en la base, hay que decir. ¿Eh? No estaban también todos los remises en la base ahí, ¿eh? Bueno, si te guías por la película, exagera un poco el rol de Mila Jovovich ahí, a mí me pareció un poco efusivo, ¿no? Claro. Yo no sé si es eso lo que pasó en realidad. Ella tenía pocas defensas intelectuales, digamos. Claro. Entonces ella yo hice un pacto con Dios, yo traté con Dios. En esa época, el que tenía poderes sobrenaturales no era que trataba con Dios, al contrario, trataba con el diablo. Era lo que pensaban en esa época. Claro. ¿Qué es lo que sucede acá? Le ponen precio a la cabeza de Juana. Nadie la podía tocar porque ella estaba bajo la tutela del rey, de Carlos Claro. VII. Claro, porque encima se hizo rey al toque. Al toque. Pero ahí los consejeros y los propios generales empiezan a llenarle la cabeza a tal punto que en un momento dado él le suelta la mano. El rey le suelta la mano entendiendo que, bueno, el rol que tenía que cumplir Juana es como que ya lo cumplió. Recuperaron enormes tierras, derrotaron a los ingleses y prácticamente los enviaron de vuelta a la isla. En ese momento, Y en ese momento, a ver, te pregunto porque Sí. quiero saber, en ese momento cuando se logra todo, o sea, el delfín pasa a ser rey, le mandan a la iglesia de vuelta, ¿qué seguía haciendo Juana? ella estaba al frente del ejército. ¿Seguía matando? Seguía al frente del ejército, pero ya con bastante resistencia por parte. No te olvides que todos los generales, Todo los esto en un eran año. todos nobles, eran duques, eran Claro. condes. Y esta era una chica Y esta campesina. era una chiquita que salió del campo, los desplazó totalmente, se puso al frente y se llevaba toda la gloria. Se estaba llevando toda la gloria.
tipos que eran orgullosos, de familias que habían combatido en las cruzadas, no podían derrotar. Ellos, a los ingleses, vino Juana, lo derrotó. En ese momento, cuando se la acusa de una serie de delitos y de crímenes que en esa época no se le había probado claramente. Pero en definitiva se la acusa de hereje, era lo más sencillo, de que los poderes sobrenaturales que ya tenían derivaban de que había hecho pactos con el diablo. Epa. Y obviamente con ese Argumento. con esos argumentos, con esa imputación, con esa acusación, pasa a manos de la Inquisición. El obispo Pierre Cochon, que era el obispo de la ciudad de Rouen, la lleva a proceso a ella. Y ella no hace nada, che. Es torturada. Habla con el rey, Sí, que es mi ella compinche. estaba entregada a Dios totalmente y a su rey. Mira. Cuando ella descubre que el rey la traiciona, se entrega totalmente a Dios, ya no tanto a su rey, al rey Carlos VII de Francia. Y bueno, bajo un proceso, un sistema de torturas, de castigos corporales tremendos, ella termina confesando, vaya uno a saber si ya no... Sí, no era, como confesar para cosas, terminar... como pasó con los cruzados, digamos, que terminaban Sí, bueno, confesando cualquier cosa por la confesando tortura. por el tremendo castigo físico que sufrían. Y en ese momento, el gran inquisidor, que tenía la facultad de última no matarla en la hoguera, y en todo caso hacerle cumplir una pena de prisión, pero mantenerla con vida, se lava las manos. Se libera a la iglesia de castigarla a Juana, de sancionarla, y le entrega a los brazos de la autoridad secular, ni más ni menos que a los ingleses. Ah, listo. Claro, a la autoridad civil. La autoridad eclesiástica dice, hasta acá llegué, esto es este ya no es más mi prisionero. Y ahí le entregan al duque de Borgoña, que era el aliado del rey de Inglaterra, y naturalmente el castigo, ¿cuál fue? La muerte en la hoguera a los 19 años, en el año 1429 justamente, cuando Juana es incinerada a la vista de todo, digamos, de todo el público presente, muchos de los cuales eran sus propios soldados y los propios generales que habían combatido con ella. Eso es lo que la historia cuestiona de alguna manera, como nadie intentó hacer algún tipo de defensa de esta chica que termina muriendo entregando todo, porque entregó su vida entera a la causa nacional, a la causa francesa. Escuchá, ¿y qué onda la hoguera? ¿Dijo algo ahí que podamos recordar? ¿Manga de escroto? No, en la película se nota como una especie de despedida, pero dirigiéndose a Dios. Que entregándose a Dios, Claro. nada puntual, ningún digamos maleficio ni nada que haya proferido en ese momento. ¿Cuándo se da cuenta Francia que se mandaron un mocazo? Al poco tiempo, 20, 30 años después, cuando el gobierno francés ya no era obviamente Carlos VII, eran reyes posteriores, le quitan el mote de hereje a ella. Y este es el primer paso. Claro, pero profe, lo que Un reconocimiento. Claro. Es una suerte de Claro, reconocimiento. también con esta cuestión de mártir y demás, imagino que mucha gente habrá empezado a tenerla como veneración. La tradición, Yo lo que voy la es- tradición histórica es de antes. Yo voy a lo que, por ejemplo, Rasputín. ¿Se acuerda de Rasputín que dijo? Sí, por supuesto. Si a mí me matan va a pasar esto, Sí, y esto. por supuesto, ¿Se sí. acuerda que él dejó Sí. asentado que iba a pasar Sí, después? sí, que Ella tuvo una de iba esas. a caer, no, ella no, Juana no. Ah. Y él dijo que iba a caer el imperio ruso. Claro. Iba a caer la familia. Si a mí me toca Y la al poco sangre tiempo real, cagan todos ustedes. Si me aparecen agarran los- los obreros, todo Exacto. bien, seguimos bien. Agarró al primo. Sí, así fue, exactamente. Bueno, pero Juana no dejó nada de eso. ella no tiene una manifestación así a nivel de profecía, Claro. digamos. No, ella no tiene eso. A partir del momento en el que se hace una suerte de revisionismo del comportamiento de Juana, se inicia el expediente canónico, que dura 500 años. En el año 1920 Recién. es reivindicada ella exactamente por el Papa Benedicto XV. Fíjense ustedes. ¿Pero por qué tanto, che? Y bueno, los expedientes, sobre todo en vidas controvertidas, en vidas conflictivas, digamos, como la de Juana, lleva bastante tiempo. Y a partir de allí, recién en 1920, ella es considerada Santa Juana de Arco, una mártir de la cristiandad, y es la patrona de Francia. Es la patrona. Es la patrona del país, exactamente. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo terminar así. Bueno, todos Bueno, los demás pasaron al 500 olvido años después, derecho. ¿no? 500 años después. Eso también, hablamos el otro día también de no tener a alguien ahí, viste que ella era huérfana y esto, no tenía gente ahí que esté moviendo los Y papeles. era del Estado llano. Claro. Ese era el problema. Pero tenés que tener a alguien ahí que te... Le cajonearon el expediente. Te cajonearon Le cajonearon el expediente, anda a llorar la... Ese es complicado. Ahí andaba por contaduría, pero ahí... Contestable, ahí dice, anda. no, Le mandamos un saludo. Sí. Bueno,
seguimos, acá se corta esta historia novelesca, después de los 100 años vino Juana de Arco y después, Bueno, ¿qué seguimos? para ir cerrando, ya que nos está ganando el tiempo, Sí. 20 años más dura la Guerra de los 100 años, que termina técnicamente en 1456, con el total triunfo de Francia, la total derrota de Inglaterra y el recupero por parte de Francia de todos los territorios en disputa y en litigio que durante casi los 100 años que duró la guerra, los 120 años que duró, habían quedado en manos inglesas. Ese es el corolario de la aparición de los dos grandes líderes franceses. Hacia la primera mitad, Bertrand du Guesclin, y hacia la segunda mitad, hacia el final de la guerra, Juana de Arco, Jeanne d'Arc, la doncella de Orleans. Le Guainé. La Puyol. Ahí está. Juana de Arco. ¿Y después seguimos la misma ruta o no? ¿Cómo se viene el...? Y ya terminó la guerra de los 100 años. No le Después metas vamos a presión. elegir otro tema. Después Vamos a elegir elegir otro otro tema. tema. Que hasta el martes que Tranqui, viene. que hay mucho Vamos a andar tiempo. ¿Qué hasta pasa? ahí. Que me pongo loco. Podemos seguir con los Romanov, no sé. Vamos a buscar. Vamos a meter la mano, ¿eh? Vamos a ir buscando. Interesante la historia de los romanos. Muchísimas gracias, maestro. Gracias a ustedes, la verdad que un gustazo.